Buenas tardes, vamos a dar inicio al conversatorio de hoy. El conversatorio de hoy es con la profesora Diana Victoria Jaramillo Quiseno. La profesora es licenciada en Matemáticas, doctora en Educación en el área de Educación Matemática de la Universidad Estadual de Campinas, Brasil. La profesora es la coordinadora del Grupo de Investigación Matemáticas, Educación y Sociedad, y además es la coordinadora de la Maestría en Educación de la Facultad de Educación. En los proyectos de investigación que ha realizado se destacan el conocimiento matemático desencadenador de interrelaciones en el aula de clase, prácticas sociales, currículo y conocimiento matemático. Les recordamos que las actividades del diploma continuarán el viernes 17 de enero de 2 a 4 de la tarde con el tema Educación y Diversidad, retos desde la universidad, con dos invitados internacionales. La doctora Jiwil Wynn, jefa de la Oficina para la Diversidad, cofundadora del Centro de la Mujer y asistente especial de la Dirección en Asuntos Internacionales de la Universidad de Tennessee, Estados Unidos, y el doctor Mark Brinkley, director de Educación Internacional de la Universidad de Tennessee, Estados Unidos. El miércoles 22 de enero también tendremos dos invitados internacionales con el tema Colaboración Internacional entre Facultades de Educación, perspectivas a explorar. Este tema estará a cargo del doctor Blaine Frank, quien es el decano de Educación de la Universidad de British Columbia en Canadá. Este doctor es experto en las áreas de justicia social y equidad, género y masculinidad. Y ese mismo miércoles 22 de enero tendremos el tema Paradigmas socioculturales en educación y liderazgo a cargo del doctor Gerald Fallow, profesor del Departamento de Estudios Sociales de la Educación de la Universidad de British Columbia. El profesor Fallow es experto en políticas públicas, liderazgo y organizaciones educativas. Bienvenidos al último conversatorio de este año. Bienvenida, profesora. Gracias. Bueno, en primer lugar decirles que para mí es muy grato pues estar con ustedes, un poco porque desde la maestría en educación el espíritu de este diplomado es justamente este fortalecimiento académico. Y en segundo lugar porque es muy grato compartir experiencias con otras personas que están interesadas en oír esas experiencias. Así yo he llamado pues el conversatorio como un compartir la forma de orientación de los trabajos de investigación. Yo me permití invitar a un estudiante que ha trabajado conmigo en los últimos 5 años. Diego ha sido un estudiante que se vinculó a mi grupo y al trabajo conmigo directamente desde su práctica pedagógica. Estuvimos 2 años haciendo proyectos de investigación, yo fui su asesora y posteriormente él ingresa a la maestría en educación y ya ha entregado su tesis de maestría. Entonces quería invitar a Diego también, como es un conversatorio, pues con la posibilidad de que a partir de lo que yo vaya diciendo y de lo que ustedes vayan preguntando, podamos tener la mirada como de ambas partes en el proceso de orientación, que es la mirada del profesor, pero sobre todo la mirada del profesor en formación inicial o continuada. La joven va a entrar. Bueno, entonces, como ya decían pues los colegas, mi nombre es Diana Jaramillo. Mi área de formación ha sido la educación matemática. Soy licenciada en Matemáticas de la Universidad Industrial de Santander y posteriormente hice mi doctorado en la Universidad Estadual de Campinas, ¿no? Yo regresé al país en el 2004. A partir de ese año me vinculé a la Universidad Industrial de Santander, posteriormente en el 2007 a la Universidad de Antioquia y desde el 2004 estoy en procesos de asesorías, de orientaciones, tanto de estudiantes de pregrado como de especialización, como de maestría en profundización e investigación y con estudiantes de doctorado. Todos estos estudiantes en el área de educación matemática. Entonces, ¿qué es lo que yo quisiera como compartir con ustedes? Yo fui informada entonces que era un conversatorio y he planeado pues la charla como tal, como un conversatorio.
Me voy a apoyar en algunas imágenes como para ir generando algún discurso. Pero es claro que en la medida en que ustedes tengan una pregunta, una inquietud, una interpelación, con toda confianza pues lo pueden hacer. Para mí la orientación, y a mí me gusta más el término orientación que asesoría. De pronto es un término que aprendí en mi formación doctoral en el Brasil, allí hablamos de orientación, pero me gusta mucho esa idea y es la que manejo con mis estudiantes, en el sentido de que orientar es apuntar caminos o apuntar posibilidades. Y yo creo que ese es como el papel fundamental de nosotros los orientadores. Apuntamos caminos o posibilidades, mas no necesariamente esas orientaciones que damos o esos caminos que mostramos son los caminos que nuestro orientando va a asumir, y de eso se trata, ¿no? En ese proceso de orientación, entonces, yo puse aquí como 3 ventanas, lástima pues que la imagen no se nos está viendo muy bien, es la misma imagen repetida 3 veces, ¿no? Yo diría que en ese camino de orientación hay como tres formas de mirar que tenemos que considerar. Una, la forma de mirar el mundo, la realidad, el conocimiento del sujeto investigador que va a ser nuestro orientador, nuestro orientando, o sea, ese que se vincula al proceso de orientación, ese estudiante de la maestría o del doctorado. La segunda ventana, entonces, sin duda la ventana del orientador, o sea, cómo yo miro ese mundo, esa realidad, cómo yo miro ese conocimiento. Y una tercera ventana, porque aquí en la Universidad de Antioquia específicamente, todos los estudiantes que entran a maestría o doctorado deben ingresar a un grupo de investigación. Y ese grupo de investigación es el grupo en el que está el orientador. Entonces, es la mirada, la ventana por donde va a mirar el estudiante, la mirada por la que yo miro como orientadora, y esa mirada, esa comprensión del mundo de realidad y de conocimiento que va generando la epistemología del grupo de trabajo donde estamos inmersos. Desde esas 3 ventanas, en alguna parte tenemos que coincidir en esa mirada, ¿no? Porque si el estudiante está mirando un objeto desde una forma, yo miro para otro lado y el grupo para otro lado, probablemente no vamos a llegar a un proceso consensuado de formación de conocimiento. Entonces quiero utilizar siempre esa metáfora de la mirada, por eso digo yo de orientación, como a dónde quiero llegar, pero es dónde quiere llegar el estudiante, pero obviamente con la orientación mía y con una orientación de carácter epistemológica, teórica, nociológica, metodológica del grupo de investigación al cual pertenecemos. Y ahí entonces, pero es que las imágenes no se ven muy bien, ahí entonces quise poner una imagen, aquí está Diego, cuando Diego estaba trabajando en su primer proyecto de investigación con los estudiantes, aquí estoy yo, allá en el fondo están las ventanas, en esas ventanas y en esas miradas que las 3 partes estamos haciendo, de alguna forma nos encontramos Diego y yo, pero en una relación, o sea, ¿qué nos une en el camino a Diego y a mí? Nos une fundamentalmente la producción conjunta de un conocimiento. O sea, Diego y yo nos encontramos en el camino, sí, como profesor-alumno, pero un profesor-alumno con una intencionalidad muy clara. Y esa intencionalidad, ¿cuál es? Producir conocimiento. Para mí la orientación en el pregrado, en la maestría y en el doctorado es prácticamente la misma, porque la meta que tenemos ambas partes es producir un conocimiento. Ahora, ¿qué va a diferir en esa relación? Sin duda la profundidad teórica, metodológica y las exigencias académicas que el orientador hace hacia el orientando, él hacia uno y el conocimiento que vamos a generar. Entonces, por eso invitaba a Diego, porque Diego ha participado ya de ese proceso del pregrado, ya de la maestría, y esperamos que seguramente lo haga en el doctorado conmigo o con otra persona.
Entonces, nos une a él y a mí una relación que fundamentalmente, y por eso pues invité a Diego para que luego conversemos, pues yo la baso con unos criterios básicos. Una relación de respeto como seres humanos, que nos vamos a estar relacionando en el pregrado 2 años, en la maestría 2 años, en el doctorado 4 años. De respeto, pero de mucho cariño. Y ahí yo quisiera como retomar las palabras de Paulo Freire, a ver cómo será la traducción, de querer bien al otro, o sea, en español sería de sentir un cariño hacia ese otro, y sentir un cariño hacia Diego como ese estudiante que está acompañado de mí y viceversa, ¿no? Que él sin duda sienta un cariño por mí. Entonces yo hablo del respeto y del cariño, y hablamos también de las relaciones dialógicas, en el sentido en que Bakhtin y el propio Freire lo sugieren. Una relación dialógica, decimos nosotros, y yo creo que se ha generado siempre, es cuando la voz de una de las partes no se superpone a la otra voz. La conciencia de una de las partes no se superpone a la otra conciencia. Independientemente del nivel de conocimiento que tengamos, que en términos académicos es muy probable que yo tenga más conocimiento que el que Diego tuvo en su momento, tiene ahora, pero eso no va a perjudicar una relación horizontal, ¿no? Entonces, para mí, pues son fundamentales esas 3 relaciones: el respeto, el cariño o el querer bien al otro, y sobre todo una relación dialógica. Porque si alguna de esas 3 cositas rompemos en esa relación orientador, sin duda va a generar traumas, ¿no? Y hay que recordar que es una relación eminentemente humana, somos 2 sujetos, con nuestras diferencias, con nuestras convergencias y con todos los problemas que tenemos los seres humanos, ¿no? Entonces esos 3 aspectos en la relación para mí se tornan clave. Otro elemento que claro, y detrás de esta relación que nos ha unido como sujetos, pero que nos ha unido desde la producción de conocimiento, sin duda se tejen relaciones otras, ¿no? De amistad, de colegaje, de solidaridad, ¿por qué no de tristeza? ¿Por qué no a veces, estoy ofuscada voy a tomar a Diego siempre de ejemplo, ¿no? Estoy ofuscada con Diego, no está cumpliendo las actividades, o Diego puede decir, Diana no está cumpliendo como debería cumplir, o sea, es una relación humana, y que como relación humana pues tiene todo tipo de matices humanos, ¿no? Bueno, otra cosa que yo considero muy importante en este proceso de orientación, y estamos diciendo que ese proceso es una relación humana, pero que lo que fundamentalmente nos une es la producción de un conocimiento, de manera conjunta. Para mí es clave, y pues trato de que los estudiantes así lo entiendan, yo diría que más que desde el discurso, como desde la propia práctica de uno, como comprender todos los posibles sujetos que van a participar en una investigación. Estoy hablando obviamente y específicamente de la investigación en educación, ¿cierto? La mayoría de las investigaciones en educación tienen que ver con sujetos, y esos sujetos pueden ser maestros, pueden ser estudiantes, pueden ser padres de familia, pueden ser entidades gubernamentales, en fin, la multiplicidad de sujetos que vayan a participar de sus investigaciones. Entonces, para mí es clave como el reconocimiento de algunos elementos. Sobre todo, uno de esos elementos, el elemento contextual. O sea, yo puse acá 2 experiencias que hemos tenido, y 2 experiencias muy diversas, como para contarles pues qué tipo de reconocimiento. Entonces, uno desde los contextos. Aquí hay un contexto de una comunidad indígena, esta es una casa muy especial para ellos que se llama el Congreso, y aquí hay el contexto, esta es una foto tomada desde Manrique, o sea, es un contexto urbano y es un
contexto indígena, son dos contextos muy diferentes, pero yo para asesorar un proyecto de investigación, de trabajo, de tesis, yo y mi estudiante o mi estudiante y yo tenemos que entender muy bien esos contextos, digamos, socioculturales, sociopolíticos donde nos vamos a mover. En esos contextos entonces aparecen unos sujetos. Esta profesora y estos niños están asociados a este contexto urbano y este profesor y esta niña está asociada a este contexto indígena, ¿no? Y dentro de esos contextos y con esos sujetos tenemos que entender qué es lo que queremos hacer. Entonces acá, por ejemplo, aparece una temática en un contexto indígena y acá aparece otra temática en un contexto urbano. Entonces a mí me parece clave que el estudiante y yo, y generalmente yo siempre voy a hablar del estudiante y yo, porque para mí no da hacer una orientación de un trabajo si también yo no estoy comprometida con el trabajo, ¿no? O sea, el trabajo tiene que ser un proyecto de vida para ese estudiante, pero también un proyecto de vida mío, porque si no, no tendría las condiciones para orientar ese trabajo. Entonces en eso tenemos que entender muy bien esos contextos, tenemos que entender muy bien a esos sujetos que van a participar en los diferentes contextos y qué es lo que queremos investigar, analizar, mirar, revisar en esos contextos. Otra de las partes que para mí es clave en este proceso de formación, y decía yo, es todo el aporte de los otros. O sea, cuando yo hago un proceso de asesoría, si bien Diego ha sido mi orientando en el pregrado y en la maestría, para nada es mi voz la única que Diego va a escuchar. O sea, mi voz es una voz muy importante sin duda, porque soy la orientadora, la que constantemente está en reuniones con él, la que constantemente se está sufriendo el proceso con él, pero eso no impide, al contrario, pues mi invitación con mis estudiantes es que escuchen muchas otras voces. Yo pongo aquí unas imágenes de una reunión del grupo que tuvimos, donde está una profesora del grupo con una profesora visitante al grupo. Los que sean de educación matemática, ella es la profesora Paola Valero, ¿no? O sea, dentro del grupo empiezan a aparecer múltiples voces. Entonces, las voces de otros colegas míos, las voces de otros colegas que también están en formación y voces externas al grupo que constantemente vienen siendo invitadas al grupo. Ahí quiero detenerme entonces un poquitico a contarles cómo hacemos nosotros los procesos de asesoría. Entonces, desde la maestría o desde el doctorado, a nosotros los orientadores nos es asignado un tiempo. Por ejemplo, en la actualidad en la maestría tenemos 16 horas el primer semestre, 16 horas el segundo, 32 el tercero y 32 el cuarto. Ese es un espacio donde el estudiante y su asesor están en una relación uno a uno discutiendo pues en torno a los problemas de la investigación. Sin embargo, hay un seminario de investigación que cada una de las líneas maneja, donde proponemos temáticas investigativas y hay muchas personas del grupo participando. En especial en nuestra línea, nosotros ese seminario tenemos una parte que es bastante académica, de lecturas, de informes de lecturas, de exposiciones, en fin, pero parte de ese seminario también lo desarrollamos con los encuentros de los grupos. Particularmente nuestro grupo, del cual soy coordinadora, se encuentra los últimos sábados de cada mes, de 8 a 12 de la mañana. O sea, eso es sagrado. El último sábado de cada mes nos encontramos y en ese espacio colectivo, donde normalmente el grupo está constituido hoy alrededor de 34 personas, normalmente van 25 personas a los encuentros. Unas tienen una dificultad, en fin, pero siempre yo voy a estar con el grupo y hay 25 personas mínimo que estamos en el grupo. ¿Qué hacemos en el grupo?
Hacemos una agenda anual donde decimos en tal mes va a presentar su trabajo de investigación Diego. Diego, Pedro, María, independientemente de que sean del pregrado, de la maestría o del doctorado. O sea, todos tienen la misma posibilidad de presentación, se escucha con el mismo rigor todos y el grupo le da madera al trabajo de investigación. O sea, le da madera quiere decir, cuando Diego presente y yo soy su orientadora, yo asumo la posición con Diego y es el grupo quien va a opinar del trabajo de investigación. Entonces son esas miradas externas, o como diría Bakhtin, ese excedente de visión, que no somos Diego y yo hablando del proyecto de él coordinado por mí, sino son otros que empiezan a decir, pero mira que en la pregunta hay esto, en el objetivo hay esto, yo no concuerdo con lo que ustedes están planteando. O sea, el grupo pasa a ser un coorientador, mostrándonos otras visiones de lo que nosotros no hemos considerado. ¿Y por qué digo yo que no hemos considerado? Porque en esa relación de orientación tanto el estudiante como uno a veces se enamora tanto del proyecto, de la temática o del asunto en cuestión, que uno todo lo ve muy bien. Pero cuando aparecen esos otros, que en este caso son las personas del grupo, empiezan a puntualizar elementos clave, ¿no? Entonces, para nosotros al interior del grupo es clave la voz del asesor, pero la voz de los otros reflejada en los encuentros del grupo. Esa es una práctica que hasta ahora pues yo creo que nos ha funcionado muy bien, además de que genera unas relaciones humanas pues muy ricas dentro del grupo. Ese sábado entonces llevamos lonchera, un grupo lleva la lonchera, el otro sábado otro, llevamos cosas que a todos nos gusten, en fin, genera otras relaciones que también son importantes a la hora de producción del conocimiento. Pero cuando estamos presentando los trabajos es un grupo muy riguroso, o sea, no queda nadie vivo en el proceso. Le damos material a todo, pero ojo, con mucho respeto y con mucho cariño, pero con mucho cariño le decimos, mira estudiante, esa pregunta no tiene sentido, te sugiero este marco teórico, revisa esta metodología, y la persona se va del grupo con una cantidad de elementos para seguir trabajando. Entonces yo creo que esa importancia del otro, llamado el otro, el que no es Diego ni soy yo, sino los otros, para nosotros es clave en el proceso de asesoría. También es clave, ahí les mostraba anteriormente la imagen de Paola Valero, ella es una experta en nuestra área. ¿Qué quería decir yo con ella? O sea, es muy importante la voz de otros, ojalá autoridades en la temática, tanto nacional como internacional, para que nos apunten también caminos a él y a mí, diciendo, bueno, la pertinencia, la relevancia de ese tipo de trabajos. Aquí es una imagen donde estamos, dos de mis estudiantes de maestría, estamos en un intercambio en Brasil, en una de las universidades en la USP, donde ese intercambio, ellas dicen, hasta el día de hoy, que si hubo una experiencia de formación interesante en su proceso como investigadoras, fue esa. Hicimos una pasantía de un mes aproximadamente de investigación, donde ellas fueron escuchadas por otro grupo de investigación muy importante en las temáticas que nosotros abordamos, y nosotros escuchamos a ese grupo. Entonces ellas hoy dicen, si hubo algo formativo al interior del proceso, fue ese viaje, pero el viaje por las experiencias pues que se les brindaron a las estudiantes, ¿no? Para mí eso también es clave, y ahí es donde yo veo muy importante que tanto el asesor como el estudiante pertenezcan a un grupo de investigación, porque la pregunta es ¿cómo financiamos esa ida? Todas ellas son maestras como ustedes, yo soy igual de asalariada como todos ustedes, o sea, no tenemos los recursos, pues ese viaje nos pudo haber valido a cada uno más de 10 millones de pesos, pero esos recursos fueron conseguidos a través de proyectos de investigación.
Entonces, ¿cuál es la importancia de que uno esté en un grupo de investigación? Primero, la compañía de otros académicos, pero la posibilidad de financiar proyectos de investigación desde Colciencias, desde el COI, desde entidades internacionales que nos posibilitan otras experiencias de formación. En este caso, una experiencia muy relevante fue este encuentro allá en el Brasil con otros grupos que también manejan nuestras mismas temáticas. Bueno, entonces ya he hablado de la relación y de la importancia de la relación del respeto, del cariño y de la dialogía. He hablado del papel de los otros, he hablado de esas experiencias de formación que desde los diferentes grupos de investigación podemos propiciar a nuestros estudiantes, y quiero hablar entonces en términos académicos que se constituyen un elemento clave para mí a la hora de la orientación. Y es quizás ahí donde, donde yo le pongo mucha más atención al estudiante. Entonces, primero, el estudiante llega a hacer un proyecto y yo lo recibo como orientador. Tiene que haber una empatía académica desde la temática que vamos a estudiar, porque como les decía hace un rato, para mí también es un proyecto de vida el trabajo de ese otro. Entonces, en la maestría, este proceso demora casi un año. Ustedes cuando vayan a asesorar trabajos de maestría, en enero vamos a ver toda esa parte logística. En el primer año el estudiante debe entregar su proyecto de investigación. O sea, como asesores tenemos el primer semestre y parte del segundo para entregar el proyecto de investigación con el estudiante. Para mí esto es fundamental en un proyecto de investigación, y les digo yo a mis estudiantes, muchachos, es el 70% del trabajo de grado. O sea, si nosotros, Diego y yo, logramos llegar a un tema, a una pregunta, a un problema, a un objetivo, todo mediado, permeado por un objeto o sujeto de estudio, yo los puedo dejar solos. Entonces, gastamos casi siempre el primer año de la maestría o del doctorado es invertido solo para llegar a la formulación de estos 4 elementos mediados por ese objeto de estudio. O sea, para mí eso es clave. Y yo diría que, es decir, yo me entrego por completo ese año a mi estudiante. Cuando presentamos el proyecto, generalmente es muy bien evaluado, quiere decir, Diego, ya estás listo para seguir adelante. Pero para llegar a ese momento tenemos que leer, tenemos que indagar, tenemos que tener muchos encuentros presenciales él y yo, presentar mucho en el grupo, porque esto no es fácil de conseguir, y más en una investigación en educación y de carácter cualitativo, donde todo ha de estarse realizando y puede ir variando. Ahí entonces aparece un ejercicio donde nosotros, o yo pongo a los estudiantes a leer, por ejemplo, si la temática es formación de maestros, ahora vamos a mostrar el ejemplo de Diego, andate a leer formación de maestros. Pero, profe, ¿qué voy a leer? No tengo idea. O sea, es un ejercicio que yo le propongo al estudiante, lea todo lo que encuentre de formación de maestros. Claro, él va viendo que hay un montón de literatura que se va constituyendo en relevante sí o no para él, de acuerdo a su propia forma de mirar el problema. En ningún momento, y Diego pues de pronto ahora les pueda contar, yo le digo, usted va a leer el libro de formación de maestros de Werner, usted va a leer el de... no, andate a leer. Poco a poco en las discusiones vamos viendo que hay unos autores que tienen más relevancia que otros, pero relevancia ¿para quién? Para él y para el problema de él. Porque yo sí tengo algo muy claro, es mis estudiantes no pueden ser una copia mía. O sea, yo los oriento, como los hijos, ¿no? Uno los orienta, pero uno no pretende que sean una copia de uno. Porque
porque si son una copia de uno o del grupo, pues que avanzamos en el conocimiento. Entonces, sin duda, ahí empiezan a aparecer otros autores que uno mismo no conoce, y en un momento dado ese otro estudiante va formando lo que nosotros llamamos un marco teórico propio, ¿no? Es un proceso que al comienzo los estudiantes que no lo conocen a uno, al comienzo como que dicen, pero ¿y esta qué pues? Pues pero ¿por qué no me dice que hay que leer? No. Y es un poco sufrido al comienzo, pero poco a poco ellos van entendiendo que es ese ejercicio de leer, pero de traer a la asesoría lecturas, informes de lecturas, comunicar que ha leído, y poco a poco este estudiante va encontrando su propio camino, que no es la repetición de mi propio camino, ¿no? En ese año entonces nosotros, y ahí yo digo, yo apoyo mucho el proceso, encontramos ese tema, problema, pregunta, objetivo. También me gusta mucho de vez en cuando hacer asesorías colectivas con todos los orientandos, porque todos los orientandos de alguna forma están manejando unas literaturas relativamente coincidentes, o sea, alguna divergente. Entonces hacemos la presentación de todos los proyectos para que todos vayan viendo que estamos trabajando, pero sobre todo en el ejercicio de retroalimentación. Una vez ya tenemos esto listo, que es ese primer año, yo debo decirlo públicamente, yo me tranquilizo mucho como asesora. Ya fue evaluado, el proyecto está súper bien encaminado, ya el resto es la carpintería de hacer cosas. Entonces planeamos un trabajo de campo en consonancia con esto que acá. Normalmente nos va muy bien en el trabajo de campo porque ya hemos conocido los contextos, ya tenemos esto muy claro, entonces esa organización del trabajo de campo, eso funciona, pues muy pocas veces hemos tenido como dificultades de que no lo estamos haciendo bien. Y luego viene un otro momento que es muy complejo para el estudiante, que es el momento del análisis, ¿no? Yo les digo a los estudiantes, bueno, yo les digo varias cosas. Una, que esa relación de estudiante y de orientando a orientador es un matrimonio, ¿no? Pero es un matrimonio del cual uno no se puede divorciar, porque es muy perjudicial uno divorciarse. Yo siempre digo, es más fácil divorciarse del marido real que del estudiante o el estudiante de uno. ¿Por qué? Porque, y más en un programa como el nuestro, que es de investigación, y que desde el primer día a ti se te asigna un asesor. Yo pienso que ese primer mes, esos primeros 2 meses, es como en una relación humana, conozcámonos, que lo que él quiere sí es, a mí también me interesa, porque si a mí no me interesa no nos funciona. Y en esos primeros 2 meses uno hacer esos empalmes para luego ya decir, este es mi asesor. Sin duda los estudiantes tienen el derecho de separarse del asesor. Y el asesor también. Si en un momento dado yo veo que tú no respondes a mis propuestas o que tenemos discusiones o unas faltas de empatías humanas, es mejor dañar esa relación, pero ojalá no dañarla, porque 2 años pasan demasiado rápido, ¿no? Y si no aprovechamos esos 2 años y se nos va en un montón de enredos y de problemas, pues no avanzamos, ¿no? Bueno, esa es una cosa que les digo, y la otra cosa que yo les digo es del análisis. Vea, durante todo este proceso, muchachos, yo estoy siempre firme, el grupo está, los compañeros de la maestría en ese primer año trabajan muy unidos porque ven las mismas materias, o sea, el orientando está muy acompañado. Pero una vez se hace el trabajo de campo, empieza un proceso de soledad del estudiante. ¿Por qué de soledad? Porque ya los compañeros, igual que él, están en el mismo momento. Yo como asesora, como orientadora, yo no hago el análisis de mi estudiante. O sea, para mí es clave yo apoyar todo esto desde lo teórico, lo metodológico, charlas, lo que ustedes quieran. Pero el análisis es un problema de Diego. ¿Yo qué papel juego en el análisis? Leerle, corregirle y sugerirle, pero es un problema donde él está solo. ¿Por qué está solo? Los compañeros están en lo mismo.
Mamá que me acompaña en todo, no tiene idea. La novia que ha sido fiel en todo el proceso, no tiene idea. Marido no tiene idea, o sea, nadie tiene idea. La única persona que es capaz de salir de ahí es él. Y si acaso cuando está en una crisis lo llaman a uno, pero profe, es que yo no veo el análisis, yo dónde voy a sacar categorías emergentes, yo tal cosa. Diego, cálmate, es duro, pero sigue trabajando. O sea, ¿por qué, muchachos? Porque es que ese no es mi problema. Ahí dejo de ser mi mirada del conocimiento y es en ese pedacito donde él nos va a producir un conocimiento. Ahí yo le reviso, le friego, mira, está mal redactado, encontrar la forma de redacción, encontrar las ideas claves que vamos a defender como tesis, pero es más una ayuda, digo yo, pues como muy externa, pero el fondo es de él, y es ahí donde él va a confrontar teoría, todo lo que ha leído, datos, registros y datos de todo lo que ha producido y lo que él produce como sujeto. Ahí es un momento muy difícil, ahí les digo yo a los estudiantes de métodos, yo soy la profesora de métodos, donde cada uno dice, muchos desisten. O sea, si alguien desiste en un proceso de maestría o doctorado es ahí, porque yo no soy capaz, porque el trabajo, porque mi novia me dejó, porque mi esposa me abandonó, que suele ocurrir mucho en ese momento. O sea, o tú te defines ahí, te sientas a analizar y a escribir, o te quedas sin titulación y abandonas, eres desertor del programa. Nadie le puede ayudar. Pero muchachos, a mí me llegan llamadas a las 11 de la noche, los estudiantes adultos llorando, profe, no veo nada. Y yo, tienes que ver. Tienes que ver. A veces hay estudiantes que en el análisis en 2-3 semanas empiezan a producir. Hay otros que se demoran 3-4 meses. Pero eso es normal, colegas. O sea, todos tenemos diferentes formas de aprender y de abordar esos desafíos y esos retos. Bueno, entonces, para mí ese elemento es clave, como les decía. Y yo quisiera como compartir con ustedes, para terminar, con que Diego nos cuente su experiencia y luego abrir el espacio para las preguntas. Para mí hay unos elementos, esto yo se los he mostrado a los estudiantes en el curso de métodos, es cómo llegar a una formulación o de la pregunta o del objetivo o del tema o del asunto a ser investigado. Yo tengo aquí como 11 elementos que nos pueden ayudar y vuelvo y repito, nos pueden ayudar porque yo también me pongo esa camisa, ¿no? O sea, para mí el primer año, la formación de un estudiante posgrado es clave. Entonces, algunos de esos elementos ¿puede realmente ser resuelta esa pregunta con un proceso, una investigación científica? O sea, eso es clave también para nosotros como orientadores. Porque el semestre entrante, cuando a ustedes se les asignen estudiantes o ustedes se vinculen con estudiantes, vamos a empezar en ese proceso de revisión de los proyectos de investigación con los que ingresaron los admitidos. Y vamos a ver que hay proyectos muy fuera de lugar, porque realmente lo que nosotros hicimos en todo el proceso de selección y de admisión fue recibir unos estudiantes a los que les veíamos una potencialidad, porque si fuéramos a ser estrictos, ninguno de los proyectos de investigación pasa, y ustedes ya hicieron maestría y saben que nos demoramos 2 años reformulando ese proyecto, ¿no? Bueno, entonces esta es una pregunta que debe ser muy importante para el orientador también. O sea, eso que este otro llamado estudiante viene a decirme mi problema de investigación, es un problema que amerite una investigación científica, o será una pregunta que para nada necesitamos una investigación científica. El problema es verdaderamente relevante al punto de justificar que la investigación sea realizada, porque nuestros estudiantes en el primer semestre están convencidos de que ese problema es el mejor problema
es el problema que va a solucionar los problemas de la educación en el país y en el mundo. Entonces soy yo la que poco a poco tengo que ir discutiendo, pero poco a poco, o sea, porque no se trata de que viene Lida y yo le digo, ¿sabes qué, Lida? Es que ese problema no sirve, eso es basura, no. Recordemos que ese otro merece respeto, cariño. Entonces, ¿cómo lo llevo yo? A través de la lectura, del diálogo y de la discusión, a que ella comprenda que ese no es un buen problema de investigación. ¿Se trata realmente de un problema original? Y ahí tenemos que entender que esa originalidad no tiene nada que ver con que sea único en el mundo. La originalidad en educación no está basada en eso, está basada en esas otras formas de mirar cada uno de los fenómenos que vayamos a estudiar. La investigación es factible, o sea, la puedo realizar, mi estudiante la puede realizar en 2 años. Y ahí es un llamado de atención que yo hago mucho para nosotros los asesores o los orientadores. Hay un refrán por ahí en la academia de que los orientadores queremos que nuestros orientandos hagan todo lo que yo no hice en la vida, ¿no? Un poquitico como el ejercicio de las mamás y los papás. Las mamás queremos que las niñas hagan todo lo que yo no pude hacer en la vida. No, es factible considerando el tiempo que en una maestría es de 2 años o el tiempo que en un doctorado es de 3 o de 4 años y con los recursos que tenemos. Pero ahí es muy importante mi mirada, porque yo tengo ese excedente de visión que el estudiante no tiene, ¿no? Aunque el problema sea bueno, es adecuado para él y también para mí, ¿no? O sea, hay problemas que pueden ser muy interesantes, preguntas muy interesantes, pero que por lo poco que yo voy conociendo de ese otro que es Diego, él no va a dar cuenta de ese problema. Voy a poner ejemplos que suenan un poco extraños, pero que son los ejemplos que nos ocurren. Es una investigación que para el trabajo de campo tienes que ir a comunidades con muchas falencias, con muchos problemas de orden social, humano, pero la niña que va a hacer la investigación le da miedo ir a comunidades porque la van a robar, la van a violentar, pues ese problema no es para ti. O un problema en una comunidad indígena, pero tú te tienes que desplazar a la comunidad 3 meses. Pero es que yo trabajo en la mañana, en la tarde, en la noche. Ese problema no es para ti. O sea, es ver la factibilidad y la posibilidad de que sea bueno desde el contenido, desde el fondo, pero también desde toda la logística. O es un problema cuya investigación amerita un carácter documental, pero yo sé que él no le gusta leer ni pasarse en bibliotecas. Antes tal vez no sea el mejor problema para él. Este es un asunto que también lo debemos manejar. Se puede llegar a una conclusión valiosa, o sea, se va a convertir en un aporte académico importante para mí como investigador asociado a él, para el grupo, es decir, nos va a dejar alguna satisfacción académica. ¿Tiene él y yo la suficiente competencia para planear y ejecutar un estudio de este tipo? O sea, eso también a veces ocurre mucho a los recién formadores de estudiantes, ¿no? Pero soy yo la que tengo que determinar como sujeto que yo soy si tengo la capacidad, la competencia, la habilidad, el entusiasmo para meterme en un proyecto de ese nivel. Por ejemplo, yo personalmente, y lo digo muy tranquilamente, a mí me pueden hacer ofertas muy interesantes de proyectos de orden cuantitativo y yo digo que no, pero no es porque yo no crea en la investigación cuantitativa, no me interesa hacer investigación cuantitativa. O sea, yo también como asesor tengo intereses. Hay personas, por ejemplo, a mí me encanta trabajar con profesores, adultos en formación,
un proyecto de esos, yo me siento muy competente, muy hábil. Tal vez me proponen otro proyecto, pero yo misma como asesora o el estudiante no tenemos la suficiente competencia para hacerlo. Los datos que la investigación exige pueden realmente ser obtenidos. Y recordemos, son 2 años para la maestría. Si nos toca hacer un trabajo cuyos datos nos tenemos que desplazar hasta la comunidad ticuna en la Amazonía, yo puedo conseguir esos registros y esos datos. Ahí tenemos que mirar el asunto de plata, el asunto de tiempo, el asunto de desplazamiento, cómo lo vamos a hacer. En la coordinación de la maestría nos llegan muchos casos como el siguiente. Yo quiero una prórroga, ¿por qué? Porque es que yo planeé un trabajo de campo para 3 meses, pero en la vida real me llevó 1 año y medio. Muchachos, es mala planeación. Pues mala planeación. Ese trabajo no debía ser un trabajo de maestría, sino un trabajo de doctorado, de otros tiempos, de otra dimensión. Hay recursos financieros disponibles para la realización de esa investigación. Yo tendré el tiempo de terminar el proyecto en el tiempo estipulado para ello. Aquí estamos hablando de proyectos de naturaleza académica que tienen unos límites de tiempo. Y esos límites de tiempo, colegas, no son un detalle. Porque es que la universidad esta impone 2 años, máximo 3 años. Entonces yo como asesor tengo que dialogar mucho con mi estudiante y yo lo hago en términos de proyecto de vida. Diego, ¿cuál es tu intención al entrar a la maestría? No, profe, yo quiero formarme en 2 años porque quiero ser me visualizo como profesora de universidad o me visualizo como profesora ya en la escuela rural donde estoy. O profe, yo tengo estudiantes que me dicen, profe, yo tengo muchas responsabilidades, yo me voy a dar todo el tiempo para la maestría. Es decir, profe, yo me puedo demorar hasta 5 años, pero todo eso hay que dialogarlo, porque no puede ser que un estudiante ha organizado toda su vida para 2 años y yo lo asesoro en un proyecto que son 5 años. Hay factores económicos, por ejemplo, ustedes van a asesorar muchos estudiantes que tienen becas del municipio y de la gobernación. Hay unos factores económicos que nos van a apresurar mucho los procesos. Si esa persona en 2 años no se gradúa, le embargan el salario, le embargan los bienes, o sea, hay mucha cosa que se teje alrededor de eso. O el mismo cansancio académico. La pregunta ya deja de tornarse importante para ser investigador, para uno. Hay compromisos de financiaciones de proyectos. O sea, yo tengo que tener claro de que yo voy a acompañar a ese otro en 2 años. No hay más. O sea, tiene que ser una cosa súper eventual para que nos vayamos a más tiempo en eso. Y por último, él será y yo seré persistente. Ahí es cuando yo les digo a todos, tanto yo de asesor como tú de estudiante tenemos que estar muy apasionados por el tema. O sea, un tema que sea de interés personal para él, para mí, para el grupo. Eso es muy delicado, porque si no, en ese momento duro del análisis y esa soledad horrible porque nadie te ayuda y llamas a tu asesor y tu asesor te dice 2, 3 palabritas y te cuelga. Cuando tengas algo me volves a llamar y te cuelgan, ¿no? Ahí, si él no está lo profundamente enamorado de ese proceso, chao, no te vuelvo a ver en el camino y ahí sí hemos perdido un tiempo muy importante. Bueno, y ya pues para darles la palabra a ustedes, yo les quiero mostrar este a modo de ejemplo, no vamos pues ni a leerlo siquiera. Dentro de ese primer año que hacemos con los estudiantes, esto que ustedes ven acá, dirán, pero eso es muy sencillo, pero eso nos demora 1 año. O sea, Diego ya entregó su tesis. El tema es la movilización del sentido personal del profesor que enseña matemáticas sobre su actividad de enseñanza desde las actividades orientadoras de enseñanza. Esta es la pregunta, este es el objeto y por último, este es el objetivo, ¿no? O sea, pareciera muy simple,
pero cada palabra ha sido totalmente discutida entre Diego y yo, Diego y la literatura, Diego y todos los eventos académicos en los cuales él ha participado, Diego y el grupo. Entonces analizar tiene un sentido para él. La palabra movilización tiene un sentido. O sea, cada una de esas palabras exige toda una construcción teórica. Cuando hablamos de actividades orientadoras de enseñanza, ya tenemos todo un andamiaje, entonces hemos hecho ese cuadrito, que para cualquiera de ustedes, pues un año uno haciendo eso, sí, y ya ese año yo me relajo un poco, o sea, ya sé que él va a cumplir a cabalidad, porque ya sabe qué leer, ya sabe qué trabajo hacer, hasta que llegamos entonces a la etapa del análisis, ¿no? El análisis es un problema de él. ¿Ah? No, ya se hizo y trajimos el ejemplo, pero lo queremos discutir ahora. En el análisis entonces es esa producción conjunta de conocimiento. Yo ya le di a Diego todo lo que le podía dar de mí, de lo que conozco, de lo que sé del mundo académico en el que me muevo. Ahora es Diego el que nos tiene que dar a nosotros, ¿no? Entonces en esa etapa de análisis, pues, yo también molesto mucho ahí, más o menos molesto siempre, pero con esas palabras pues clave, el respeto, la ideología y el cariño. Y en ese análisis hacemos muchos ejercicios. Casi todos mis estudiantes hacen un ejercicio que Diego trae. Si ustedes quieren lo vemos, o si quieren pasamos a las preguntas. Lo vemos. Diego, la sábana. Ya, es un ejercicio que todavía lo hacemos a mano. Y nosotros utilizamos todas las herramientas tecnológicas que ustedes quieran. O sea, utilizamos utilizamos todo para las fichas, pero este ejercicio a mí me gusta mucho que sea manual y ya vamos a ver por qué. Ellos lo llaman la sábana, ¿no? Necesitamos aquí un secretario. Muchachos, más rudimentario no puede ser, pero este es de este año, de hace un mes. Diego, pero entonces lo explicamos en términos de lo que estamos haciendo, no en términos obviamente de contenido, ¿sí? El micrófono. ¿Dónde está? Está detrás. Bueno. Para la sábana. Pero ¿qué pasa por acá o qué? Sí. Utiliza el otro. Bueno. Eso sí alcanza. O sea, este ejercicio es un ejercicio. La mayoría de los trabajos que yo oriento los hacemos en una perspectiva cualitativa y de categorías emergentes. Las categorías emergentes quiere decir aquellas que van emergiendo de los registros y los datos. Pero ¿cómo llegar a esas categorías? Es ahí cuando él, con todos sus registros y sus datos, se tiene que encerrar en algún lugar donde pueda trabajar y donde pueda hacer todo este ejercicio de sistematización, pero sobre todo y fundamentalmente de síntesis. Derivada de esas consecuencias de esa sistematización y de esa síntesis sale la tesis de Diego. Bueno, ahora sí, buenas tardes colegas. Bueno, entonces después de todo lo que les ha contado la profesora Diana, esta es la representación del capítulo del análisis de la tesis, del trabajo de maestría. ¿De dónde surge? Como lo dijo la profesora, es un ejercicio que consiste en sistematizar las tres miradas que comprenden la triangulación, pues en términos de metodología de la investigación cualitativa, que es la perspectiva teórica, los teóricos que han alimentado todo ese trabajo de campo, todo ese año en el que uno plantea este tema, problema y pregunta, los registros y datos producidos con unos instrumentos que uno previamente ha elaborado, por así decirlo, con el asesor, y lo que está a mano
lo que está en letra pues con los marcadores y con los micropuntas, son las miradas mías, en este caso el investigador, frente a todo lo que se va a cruzar. ¿Por qué se llama sentido personal ese movimiento? Porque el objeto de estudio que estaba en la transparencia que la profesora había mostrado atrás es el sentido personal del maestro que enseña matemáticas, a la luz de una metodología, que eso es como el tema de la maestría. ¿Y en qué consiste? Básicamente es mostrar el trabajo que yo hice o la forma en que yo encontré que podía hacer el análisis era a través de las fechas en que iba asistiendo a las reuniones con los maestros que fueron protagonistas de la investigación. ¿Qué fue apareciendo? Fueron apareciendo 3 categorías emergentes. ¿A partir de qué? Desde la mirada que yo tenía allá, las grabaciones que hacía de todas las reuniones, las discusiones que tenía periódicamente con la profesora Diana y con la colega que estaba haciendo el análisis, que era el trabajo, perdón, que era Adriana, y en ese proceso fueron apareciendo como ciertas relaciones entre lo que iban diciendo los maestros y los autores que yo recordaba y que yo iba constantemente revisando en el marco teórico que ya había elaborado en el estado del arte, que podían haber cierta relación entre esos dos aspectos. Y frente a esa relación que encontraba, tanto de lo que decía el maestro como el teórico, ahí yo intervenía. ¿Qué fue lo que resultó? Resultó la sábana. ¿Y en qué consiste la sábana? Consiste en 3 categorías. Los pliegos están organizados de modo que las flechas suban y bajan para dar idea de movimiento, y pues como les mencionaba fue un trabajo que se basó pues en las fechas. Entonces el trabajo de campo empezó el 13 de febrero y pues como dato dentro del trabajo de maestría, el trabajo de campo estaba planteado para hacerlo en un semestre, pero la última reunión fue el 6 de noviembre. ¿Por qué? Porque dentro de esas cuestiones que aparecen en el trabajo de campo, dentro de los gajes del oficio del investigador, pueden aparecer cosas como, hombre, el trabajo de campo era en una escuela. ¿Qué pasa en una escuela? Hombre, cuando uno va, hay jornada pedagógica, hay reunión de maestros, los niños tienen entrega de notas, o sea, pueden ocurrir 1000 cosas. Entonces, lo que inicialmente estaba propuesto para un semestre, terminó haciéndose en un año entero. Entonces, al momento de presentar la tesis para el capítulo de análisis, la idea es mostrar también esto, porque esta es la evidencia que la triangulación se hizo y que se hizo de una manera sistemática, que no se hizo, pues por así decirlo, no se hizo al azar, fue de una manera muy consciente. ¿Cuánto tiempo te pudo haber demorado este trabajo? Yo diría que todo el trabajo de campo. Yo diría que desde que empecé a hacer el trabajo de campo, el ejercicio era, termino una reunión, transcribo todo lo que encontré y voy poniendo a dialogar esto con esto, voy subrayando palabras clave, voy imprimiendo y voy cortando y voy uniendo. O sea, es el ejercicio de identificar en todos los registros y los datos. Recuerden, primero es el registro. Un registro puede ser una filmación, pero una filmación de 3 horas nos puede quedar un dato de una línea. Entonces, identificar el dato y luego darle un sentido interpretativo a ese dato desde lo que Diego se esté pensando, ¿no? O sea, esto que aparentemente puede ser, ellos lo llaman una colcha, ¿no? Y son un montón de retazos, solamente lo entiende él. Y esa mirada solamente la puede dar Diego, porque por más juiciosa que yo fuera como orientadora, yo no puedo ir a todos los encuentros de la escuela donde Diego está trabajando o del trabajo de campo donde nuestros estudiantes están haciendo. Entonces aquí el único que puede dar explicación de esto, ¿qué quiere decir? Es él. Posteriormente a la elaboración de esta colcha, paralelamente, Diego empieza a escribir sus análisis, que desde mi punto de vista el análisis es la tesis. Es el trabajo de investigación, porque todo lo otro cualquiera lo puede hacer, pero esto solo lo puede hacer el sujeto que está investigando. ¿Qué más quieres decir al respecto? Pues respecto a los tiempos, no se hizo todo de una en cuanto a pegarlo después de que se terminó la reunión. Los papelitos que ustedes ven ahí pegados viajaron por toda la colcha antes de que yo los pegara. Es decir, la decisión de que fuera un estudio temporal, por así decirlo, de que fuera desde lo que pasó el 13 de febrero hasta el 6 de noviembre, fue una decisión que
que yo asumí mucho después de haber empezado el trabajo de campo, o sea, mucho después de que las cosas empezaran a pasar. ¿Por qué? Porque era fundamentado en el interés que yo tenía con la investigación, que era lo que de una u otra manera yo quería encontrar. ¿Cómo se movía ese sentido personal? Una manera lógica que yo encontré viable para el análisis fue a partir del movimiento a través del tiempo. Pudo haber sido un análisis muy diferente con los mismos datos, y eso es muy importante. ¿En qué sentido? Que estos datos que están acá producidos pueden ser organizados en categorías que emerjan desde lo que pase temporalmente o también desde los sujetos. ¿Cómo así? Pude haber hecho una categoría, una parte de esta colcha se pudo haber dedicado solo a una profesora, otra parte a otra profesora y otra parte a otra profesora, y son 3 categorías totalmente diferentes, pero con los mismos datos, o con registros diferentes de los cuales se tomaron datos muy específicos para poderlos poner acá. Por eso les mencionaba ahorita, no fue un ejercicio que se hizo al azar, sino que fue a partir de una sistematización muy consciente de qué era lo que iba encontrando. Me parece además muy interesante esta serie de experiencias acá ha sido, digamos, muy alimentador este aspecto. Yo tengo 2 preguntas. La primera es ¿cuándo cortas el número de categorías? ¿Sí? ¿Voy a trabajar 3, 5, pueden hacer 2? Perdón, profesor, yo creo que ya lo podemos cerrar para empezar a hablar de las preguntas. Sí, pues, porque... Sí, entonces la pregunta es ¿cuándo cortas el número de categorías? Y segundo, ¿cómo tomas la decisión de organizarlo de una u otra manera? Porque eso te va a dar diferentes variables, ¿cierto? Bueno. Si lo defines por sujetos, si lo defines por tiempos, o si lo defines por temáticas. Yo quiero dar mi respuesta como asesora, orientadora y luego él como orientador. Para que un estudiante llegue a este nivel de análisis, y yo ahí tengo que reconocer pues unas cualidades y unas capacidades impresionantes de síntesis en este estudiante particularmente. Pero independientemente de que ese estudiante tenga muchas habilidades o no, nuestros estudiantes tienen que llegar a esa producción. Ese primer año es de mucho trabajo teórico y metodológico. O sea, y lo metodológico general, pero también lo metodológico en mi campo de investigación. Sin duda, por ejemplo, Alba y Sabine están acá, son del grupo de interculturalidad, de diversidad. Hay formas muy específicas de metodológicas de ellos muy diferentes a las nuestras. Entonces, ese primer año, para llegar a ese tema, problema, pregunta, para llegar a esto, hemos leído él y yo, y llega un momento que donde el que lee es únicamente él, porque yo no puedo leer todo lo que mis tesis hacen. Ha leído mucha teoría, muchas investigaciones y mucho aspecto metodológico, para que de un momento a otro, que realmente no es de un momento a otro, y ya él te va a contar cómo, de un momento a otro aparece esa sábana, que es lo que ustedes van a leer en su tesis de investigación en 20 hojitas cada categoría, ¿no? Entonces uno dice, pero estas 20 hojitas, o sea, esas 20 hojitas son el producto de todo un ejercicio sistemático, teórico y metodológico. Entonces, en ese año yo procuro dar muchos elementos. Cuando digo yo, es un yo permeado por todos los colegas del grupo, por todos los eventos académicos a los que vamos, y ya a él le toca sentarse a hacer eso. Bueno, ya entonces tú respóndele al colega. Bueno, profe, la primera pregunta fue respecto al número de categorías. Sí, las ves cortas, 3, 5, las ves de un golpe, las vas analizando, ¿no? Pues hay varios motivos para eso. La primera es que por la cuestión de tiempo y de recursos para uno estar analizando constantemente, uno en las reuniones y en las asesorías trata de tener como números ideales. Entonces, por ejemplo, una tesis de pronto en la que hubo muchos datos con tantas personas, hacer un análisis de una categoría, tal vez desde lo que uno siente que puede dar, tal vez se quede corto en una sola categoría, porque una categoría de recoger como
como un aspecto que es gritante entre los datos. Probablemente se pueda hacer uno muy bien, pero tal vez uno quiera o siente que puede hacer más. Yo en el pregrado y ahora en la maestría tuve como número ideal para esa cantidad 3. ¿En qué coincidió? Coincidió en 3 aspectos que yo encontré en todo lo que habían en los datos. Probablemente pudieron haber sido más o pudieron haber sido menos. Por ejemplo, si hubiera sido por número de maestros, la decisión que tomamos fue de hacer el trabajo de campo con todos los maestros, y eran 9. Entonces, factiblemente, pues uno hace una tesis de 9 categorías, un capítulo de análisis analizando a cada sujeto. Tal vez un jurado o una persona que se acerque a leer la tesis va a decir, ¿por qué analizó tantas cosas? ¿Por qué no hizo un ejercicio de síntesis? Entonces yo diría que responde a las cuestiones logísticas, pero también muy subjetivas. En la experiencia que he tenido como estudiante que hace el trabajo de grado de pregrado, como estudiante que ha leído y que ha sido jurado de trabajos de grado de la licenciatura, y como estudiante de maestría, he considerado que tener 3 categorías, alrededor de 3, es un ejercicio que queda muy bien hecho. Yo diría, siendo muy extremista, que una o más de 3, yo diría que son ya muy extremos, muy viciados, porque hacer una categoría para una tesis en la que se hizo un trabajo de campo tan exhaustivo, tal vez uno pensaría al final que quedó corto, que pudo haber realizado algo más que estaba gritando. Y tener muchas categorías tal vez puede hacerlo perder a uno en el objeto que uno está analizando. Yo diría que el objeto tiene mucho que ver. Claro, ahí yo complemento eso de video con lo siguiente. Hay un ejercicio que yo también les propongo a ellos. Es que parecen escueleros, pero funciona. Yo les digo a ellos, el tema, la pregunta y el objetivo, ustedes lo tienen que tener al frente siempre. Total, que tienen que conseguir su diario de campo y lo ponemos en la portada. O sea, Diego, ¿cuál es el objetivo? Ahí mismo. No es cuestión de que nos lo aprendamos, es estarlo viendo. Porque estas 3 cositas se convierten en el orientador del trabajo. Entonces, la pregunta que tú haces, que si 3, que si 4, ¿cuándo acabo? Esa pregunta nos la tenemos que estar haciendo siempre. ¿Cuándo termino mi trabajo de campo? Era de 6 meses, pero no fue suficiente. ¿Por qué? Porque sentíamos que los registros y los datos todavía no nos estaban respondiendo esta pregunta. Entonces, no queda un trabajo hecho en profundidad. Bueno, entonces ya hacemos el cierre. ¿Cuántas categorías? Y en este caso que son categorías emergentes, porque hay otras formas de análisis también. Entonces, ¿qué queremos discutir en una tesis de maestría? Que ahí es donde está la diferencia con el pregrado, con el doctorado. O sea, responder a esta pregunta con cierta profundidad, en este caso interpretativa, ¿no? Como decía Diego, en esa primera sábana, porque son muchas las que se hacen, esta fue la última versión, empezamos a pegar con cintica. Y él empieza a organizar cómo voy a sacar las categorías. Hay que ir identificando unidades de análisis a partir de enunciados, a partir de gestos. La pongo aquí, no, la pongo allí, no, la llevo para allí. Y poco a poco, desde lo que él va retomando de sus lecturas, de sus conversaciones conmigo, en los eventos donde él ha presentado, empieza a armar eso. Ahora, 3, le digo yo a Diego y a mis estudiantes de maestría, nos dan para una tesis de maestría con cierta profundidad. Ahora, esta temática puede ser un trabajo de doctorado, no me cabe la menor duda, pero la profundidad del análisis sería otro. Ahí también para nosotros como orientadores, que en eso pecan muchos orientadores, yo intento no pecar, pero podemos pecar es el tiempo de terminar el trabajo. Hay orientadores que el estudiante les lleva ya su versión revisada, y el profesor decide que no ha terminado, que lee estos otros 10 libros.
Y el estudiante empieza a desesperarse porque ya acabaron sus 2 años y cada vez que el orientador va a un congreso mundial o internacional me trae 10 libros más. O sea, eso es muy bonito, pues una actitud muy valiosa del profesor, pero por Dios, pues también tenemos unos límites y ahí es muy difícil para nosotros como asesores poner los límites, pero si hemos generado unas relaciones dialógicas donde él me puede hablar con el respeto, el cariño y la igualdad y yo a él, un momentico Diana, pero mira, este era nuestro objetivo, esta es nuestra pregunta, sí o no que la respondí. Ay, claro, es que yo ya me estaba yendo para otro lado, o sea, pero ahí yo creo que los dos tienen que mediar mucho. Porque si fuera una tesis de doctorado, sin duda Diego no hubiera acabado todavía. Y el análisis, o sea, ese contenido que va a quedar en esas categorías, no puede ser tan superficial como nos ocurre en los trabajos del pregrado, pero tampoco lo puedo mandar a un montón de libros desde puntos de vista epistemológicos de profundidad inmensa, porque eso le corresponde a un trabajo de doctorado. Y yo ahí también hago pues la observación para nosotros como asesores, pongamos los límites. Y a veces el mismo estudiante o el grupo de investigación, por ejemplo, Diego va y muestra su trabajo al grupo de investigación. El grupo de investigación es el primero en decirle a uno, uy Diana, esa tesis ya está lista. ¿Qué quiere decir eso? Cerremos. O el grupo de investigación le dice al estudiante, oye, no, a eso le falta mucho. Pero es decir, no hay como la fórmula. Como bien dijo Diego, es cuál es el objeto y cuál es la pregunta y que dentro de ese análisis yo esté respondiendo a la pregunta. Bueno, ahora sí abrimos pues ya el espacio, ¿no? Mientras ustedes van pensando, es que a mí esto me apasiona, ¿no? Yo creo que uno también aprende a ser asesor. Este ejercicio a mí me ha parecido muy interesante, oyendo experiencias de otros, pero sobre todo en la propia reflexión de uno cuando uno fue asesorado. Yo tuve asesoría en mi pregrado, pero una asesoría de investigación verdadera en mi doctorado. Yo puedo recordar uno a uno los aspectos de asesoría de mi orientador. Y allí yo utilizo una metáfora de Bakhtin, la del reflejo y la de la refracción. Entonces, yo reflejo mucho en mis estudiantes lo que me encantó de esa asesoría a nivel formativo, pero refracto, es decir, no hago lo que no me gustó en ese momento de esa asesoría. Entonces, muchas de las cosas que yo hago con mis estudiantes y que nos va bien, yo lo aprendí con ese asesor, con ese grupo. Pero también hubo otras que a mí no me gustaron. Entonces, procuro revisar de no hacer eso. Pero lo otro, entonces, es esa voz de los otros. Por ejemplo, ¿qué es muy importante en una asesoría? Y yo pues lo sugiero siempre, ir a congresos con los muchachos. Nuestros estudiantes tienen que ir a un congreso nacional y a un internacional, tienen que ir, pero del área, ¿no? Porque allá es una comunidad totalmente diferente la que te va a decir sobre la pertinencia, la relevancia. ¿Y cuándo van? Desde el primer semestre. Va y muestra lo mucho o lo poquito que tiene. Y eso les da un fogueo investigativo muy fuerte. O sea, Diego tranquilamente en cualquier comunidad puede responder preguntas, pero es ese fogueo el que nos va diciendo también cuando la tesis está terminada, ¿sí? Bueno, preguntas, compañeros. Sí, Cris. Bueno, mi pregunta es muy sencilla, relacionada con los criterios para la formulación de la pregunta. Profe, ¿se puede considerar la ética investigativa la actualidad del tema y la rigurosidad como criterios que se podrían sumar a esos 11 que usted tiene ahí y por qué? Claro, o sea, recuerden que esos 11 es más en términos de que si esta pregunta y este problema es válido, más no son suficientes. O sea, el criterio de la ética no es que si se puede considerar, o sea,
se tiene que considerar. Ahora, ¿qué ocurre? Esto lo hablábamos en el curso de métodos en estos días. En países como Estados Unidos o en algunos países europeos, el asunto de la ética en la investigación cualitativa hace tiempo está reglamentada y se exige, se penaliza si no se cumple. ¿A quién se penaliza? Al investigador, al grupo de investigación, a la universidad. En Brasil también ya hay algunas normas, hablo de Brasil pues porque yo me relaciono mucho con ellos por mi formación, pero en países como Colombia todavía no, apenas estamos empezando. Yo voy a poner unas cosas muy sobre el tapete. Hace por ahí unos 5 años, algún colega de la facultad discutiendo de ética dijo, pero en educación la ética, ¿qué tiene que ver? Porque aquí en Colombia hablábamos de la ética para medicina, ¿qué más? Sobre todo en el aspecto de la ética del médico, el abogado, tal. Eso fue hace 5 años. Pero desde el año pasado, Colciencias ha puesto un elemento de ética, un criterio que si vos no lo tenés bien resuelto, tu proyecto no pasa. Y eso fue muy interesante, porque de alguna forma Colciencias es el que regula las investigaciones en el país. Entonces ya cuando Colciencias puso el grito en el cielo, ya muchas de las facultades empezaron a preocuparse por los comités de ética. La nuestra en este momento está constituyendo el comité de ética, porque ya no basta con las, ¿cómo se llama? Las informaciones, el consentimiento informado, que era lo que mínimamente nosotros hacíamos. O sea, si voy a trabajar con menores de edad, niños, ustedes me permiten, sí, profe. Entonces los padres me firmaban un consentimiento informado. Ya no basta con eso. Tenemos que decir cómo vamos a producir los registros y los datos, cómo los vamos a analizar, qué se va a poner públicamente. Y ya en Colombia empiezan a aparecer una serie de reglamentaciones éticas. Por ejemplo, el grupo Diverser y el grupo nuestro trabaja con comunidades indígenas. Hay otras reglamentaciones específicas para eso. Entonces, no es que pueda, tiene, Cris, tiene. Y desde el curso de métodos que yo lo estoy dando acá, y esa va a ser una de las charlas que vamos a abordar el año entrante, el asunto ético, ustedes como orientadores se lo tienen que problematizar al estudiante. Y ahí todos nos tenemos que formar. Cuando digo todos, son todos. Porque yo fui una de las que tuvo ahí un problema con Colciencias, entonces llamamos a Colciencias, hicimos un escándalo impresionante, a la Vicerrectoría de Investigaciones, vino Colciencias, vinimos los investigadores, ni el propio Colciencias, ni el propio Ministerio de la Salud, y el Ministerio, es el de la Salud y otro, de Protección Social, tienen claros esos criterios éticos. Entonces, por ejemplo, si el proyecto de Diego va a ser con una comunidad indígena, primero, yo puedo, él y yo, mi grupo tiene acceso a la comunidad indígena. ¿Cómo tener ese acceso a esa comunidad? Por ejemplo, vamos a trabajar con niños sordos, con necesidad auditiva. ¿Cómo voy a llegar a esa comunidad, pero a ser bien recibido como investigador? Claro, ese es un aspecto fundamental. En el trabajo de Diego, por ejemplo, autorización desde, obviamente, el rector como representante de la comunidad educativa, de profesores. En el análisis tiene que haber una serie de negociaciones, porque no todo lo que yo analice puede ser publicado. Porque si tú haces un análisis de esta profesora y de pronto ese análisis incomoda análisis, no juicios de valor, un análisis, incomoda a la profesora y la profesora te dice, no, profesora, qué pena investigadora, pero yo no autorizo que eso se ponga, no lo puedes poner, ¿no? Todo eso hay que planearlo antes del trabajo de campo. No sea que tu estudiante y tú abruptamente van a llegar a una institución, a una comunidad, en fin, y llevándose por delante a todo el mundo.
Bueno, más preguntas. Entonces yo sí le hago una pregunta a Diego. ¿Cómo es esa etapa del análisis, Diego? ¿Del análisis? Es que, solo antes de darle la palabra, en este último semestre, yo creo que Diego y yo nos hemos visto oficialmente por ahí 3 veces. Porque es que era muy diferente al primer año, que nos veíamos 2 o 3 veces semanal. Ya en el tercer año, en los encuentros de preparación de trabajo de campo, en el tercer semestre, No, perdón. entonces los tiempos deberían ser distintos. Depende. Porque según lo que usted dijo aquí, los 2 primeros semestres son más reducidos de tiempo por el asesorado. Vea, yo les voy a contar la historia de eso, pues porque la conozco como coordinadora de la maestría. Hace unos 3 años solo existía tiempo de asesor en el tercer y cuarto semestre. En el primer año no había, pero entonces aparece una contradicción. En el primer año nuestro estudiante tiene que cualificar, pero no tiene asesor, y en la vida real sí lo tenía. Entonces, hace 2 años se dijo, no, vamos a poner desde el primer día. Claro, ahorita en este momento, el semestre entrante, una de las primeras discusiones que el comité va a tener es esos tiempos, porque entendemos todos los que somos asesores, los asesorados, si yo fuera a cumplir estrictamente las 16 horas, quería decir 1 hora semanal o 4 encuentros en el semestre de una mañana. Y Diego y yo y todos sabemos, eso no es así, o sea, nosotros nos inventamos sábados, noches, mañanas, tardes, el teléfono, el correo. Vamos a incrementar un poco ese tiempo, pero ¿cuánto es el tiempo de la asesoría, muchachos? Eso es infinito. Y en el cuarto semestre son 32 horas, pero no más que Diego me envía ni un capítulo y yo lo lea rápido, porque esa es otra cosa. Cómo revisa uno las tesis. Entonces yo primero siempre hago una lectura muy rápida, como para hacerme una idea, no, a esto le falta aquí, allí, allí. Hago una segunda lectura como más detallada. Eso puede ser en cada una de ellas, la tesis completa, por ahí 2 días, para la lectura rápida, ¿no? Pero después, esa es mi forma, yo imprimo el trabajo. Todo eso lo hago en el computador. Lo imprimo cuando Diego ya ha hecho todas las correcciones para ver ese aspecto que nos toca vigilar antes de mandar la tesis al evaluador, la coherencia de la tesis. O sea, ya ahí es una lectura que al tiempo que soy una asesora me pongo como una evaluadora. Hay un objetivo definido, hay una pregunta, se deja ver un marco teórico, se deja ver todo el proceso metodológico, las conclusiones sí cierran el trabajo y responden al trabajo de investigación. Ahí yo todavía no soy capaz de hacerlo en el computador. Yo lo tengo que imprimir como para verlo todo. Esa lectura, por ahí 2 semanas. Es decir, 30 horas, 40, 100 horas nunca va a dar, ¿no? Y sobre todo si uno pues se pone como la camiseta con los estudiantes de este trabajo nos tiene que quedar muy bien. Y de ahí en un proceso que yo acostumbro a hacerlo también, hay que mandarlo a revisión de estilo. ¿Por qué? Yo se los digo a ustedes por ahí derecho. Yo que soy coordinadora, en este momento me ha tocado oír muchas tesis. Yo tengo que ir a todas las sustentaciones, entonces yo oigo tesis de todas las que ustedes quieran. Y no me parece que a una tesis nuestra un evaluador le tenga que decir, revisa el estilo, revisa la redacción, mira que hay que revisar ortografía. ¿Y por qué? Yo soy evaluadora de muchos artículos de investigación, de tesis, en fin. Cuando yo cojo un trabajo para evaluarlo, yo tengo unos hábitos y cada uno de nosotros tiene unos hábitos. Yo leo el resumen, me voy a las referencias bibliográficas para ver de qué trata y qué tipo de referencias utilizó. Y empiezo a leer el trabajo.
Cuando un evaluador empieza a ver un montón de errores de escritura, un montón de errores de redacción, un montón de comas y comas y comas, uno dice, no, esto está muy mal escrito. Entonces, además de evaluarlo académicamente, me toca ponerme a corregir, porque entonces son cosas que uno con el tiempo va aprendiendo. Entonces el estudiante, por ejemplo, Diego es un joven que tiene una capacidad de síntesis impresionante y escribe perfecto, pero aún así yo encuentro errores. Y aún así, cuando lo mandamos a un revisor de estilo, se encuentran errores. Entonces, es una serie de procesos que también tenemos que considerar en los tiempos, ¿no? Entonces, por ejemplo, para ellos entregar el 23 de noviembre, yo les había dicho, la versión completa el 1 de octubre, para poder que yo lea, relea, para poder que un lector no lo lea rápido y no lo corrija, ¿no? O sea, son otros tiempos. Entonces, en conclusión, eso lo estamos revisando, pero sin duda los tiempos son infinitos. Porque si uno fuera a hacer así, lo que dice en el papel, pues no, uno ni les leería los trabajos. Bueno, ¿qué más preguntas? Que hay grupos que necesitan mucho tiempo, para que los estudiantes. Muchachos, yo voy a aprovechar para decirles algo. Vamos a empezar este trabajo con las regiones, y pues no lo debería decir, pero ya que estamos acá. Todos los maestros que vamos a tener son de muchas diversidades. O sea, hay diversidad de género, hay diversidad de, ¿qué diría yo? Como de ruralidad, hay personas muy rurales, hay campesinos, o sea, todos somos profesores, pero tenemos diferentes niveles de formación, por lo tanto diferentes niveles de escritura, de hablar. Nosotros que hicimos las entrevistas sabemos que hay personas que se les dificulta mucho una comunicación escrita, oral. Ahí, además de todo esto que ustedes nos han oído a nosotros, a todos los que hemos pasado en este espacio, vamos a tener que atender a esas particularidades, ¿no? O sea, personas que tienen mucha habilidad en un grupo para comunicarse, escrito, oral, pero hay otras que no. Y la idea en el proceso de formación es que todos estén en una condición de sacar adelante su proyecto. Ese es un punto que todos vamos a tener que revisar también. Y un orientador, colegas, uno también tiene muchas limitaciones. No necesariamente porque yo soy orientadora soy muy buena escritora, no. O no necesariamente porque yo tenga un título de maestría o doctorado soy la mejor oradora, no. Entonces también uno reconocer esas debilidades de uno como orientador para buscar fortalezas en otro. Por ejemplo, los asuntos temáticos. Por ejemplo, el grupo de tecnologías aborda muchos asuntos de matemática, de literatura. Muchas veces ese grupo nos llama a otros para colaborar con eso. Por ejemplo, nosotros trabajamos con comunidades indígenas en matemática, pero de diversidad y de interculturalidad hay un grupo especialista en eso. Yo tengo una limitación, voy y me apoyo en un colega de esos. O sea, esas cosas también como orientador yo las tengo que manejar. Reconocer cuál es mi limitación teórica, metodológica, humana, y buscar en otro, del colectivo pues, de la universidad, que me ayuda a llenar pues como esa dificultad de orientación que tenemos. Eso ocurre mucho aquí y para eso somos tantos grupos. Yo también quería decir una cosa respecto al análisis y a todo el proceso que hacen los estudiantes, y que en las revisiones cobran mucho, y a los asesores también nos hace falta a veces tenerlo muy claro, y son normas APA. Entonces yo hago la cuñita de una vez, porque si a los estudiantes de por sí ya les da dificultad en los textos académicos que presentan en el pregrado, atender a normas APA, la pregunta que queda abierta para ustedes, para todos acá es, ¿qué tanto de normas APA para todos los tipos de fuentes que puede haber en un trabajo de maestría saben manejar? ¿Y por qué lo digo? Porque eso al estudiante, y lo digo por experiencia propia, eso quita mucho tiempo. En ese primer año que mencionaba la profesora, en la que uno está leyendo y leyendo y leyendo, el ejercicio que hice para
pensando en lo que probablemente iba a analizar el año siguiente, era tomar de todos los textos que leía párrafos o ideas que yo consideraba en ese momento clave e irlas copiando, pero haciendo la cita directamente con norma APA. ¿Por qué? Porque al momento de analizar, que era lo que habías preguntado ahorita, al momento de analizar ya tenía muchos datos, pero también tenía mucho referente teórico y ya estaba citado, yo ya sabía dónde estaba. Entonces, ¿qué era lo que había que hacer? Pensar en lo que había encontrado en esa reunión del 13 de febrero y buscar en esa base de datos que yo tenía qué autores empezaban a dialogar con eso que estaban diciendo los maestros. Porque los jurados, porque los asesores, porque incluso los colegas o cualquier persona que lea el trabajo, de las primeras cosas que se pega es si está citada correctamente. Porque eso es un requerimiento, yo diría que mínimo, para que un texto... ético, ¿no? Y ético, para que mínimamente tenga la posibilidad de estar en una revista indexada, por ejemplo, en una revista, o en las memorias de un congreso. Lo primero que piden es atienda normas APA. Y los estudiantes de cualquier nivel, de pregrado, maestría y de doctorado, todavía presentan muchas dificultades. O sea, es una cultura de la ética con el derecho intelectual del otro, porque en todos los niveles se ve. Y uno como estudiante particularmente lo padece mucho. Y si uno no toma un registro juicioso desde que empieza, al final cuando está haciendo el análisis se acuerda de una cosa muy brillante que dijo el autor, pero ya no tiene tiempo de buscarlo. Ya uno dice dónde era que estaba, en qué página estaba. Bueno, y si uno se acuerda que es, por ejemplo, Marx, ¿qué libro de Marx era? ¿Y en qué capítulo, en qué página? Entonces eso es de no acabarse. Entonces, sabiendo las limitaciones del tiempo y sabiendo que en este caso son estudiantes de regiones en las que probablemente no haya un nivel de comunicación como de encontrémonos en la universidad, si acaso venir, comuniquémonos a tal hora que a esa hora te puedo atender 5 minutos, que mínimamente lo que sea que se mande por correo electrónico, que haya organizado, que se haya sistematizado, ya de para que más adelante se pueda utilizar muy juiciosamente, porque si no eso se vuelve eterno y no se hace un buen análisis, queda a medias. Bueno, y yo creo pues que como para ir concluyendo, yo diría que, o sea, para mí el proceso de asesoría o de orientación es un proceso, como les dije, conjunto, donde va una producción de conocimiento conjunta, de autoría de él, pero de coautoría mía, de responsabilidad de él, pero de corresponsabilidad mía. O sea, para mí un proceso de orientación culmina el día en que el estudiante termina satisfacción y sustenta satisfacción su trabajo de investigación. Porque, y ahí es muy importante que ustedes sepan de eso, porque detrás del nombre de Diego va el nombre de Diana Jaramillo, pero detrás del nombre de Diana Jaramillo va el nombre del grupo, pero detrás del grupo está el de la facultad, detrás de la facultad el de la universidad. Entonces, un acierto que Diego tenga es un acierto de la universidad. Pero al igual, un desacierto que Diego tenga es un desacierto de la universidad. Entonces, yo miro esto de la asesoría y de la orientación, una responsabilidad inmensa, una responsabilidad de mucha ética, porque no es que en la sustentación a él lo acaben o a él lo elogien. En la sustentación a mí también me elogian o a mí también me acaban. O sea, por eso yo digo, es caminar de la mano juntos hasta el día en que te dicen felicitaciones, tu sustentación. No nos podemos separar de ese estudiante nunca. Ahora, cada uno de nosotros va a tener las formas de relacionarse con el estudiante, pero es un compromiso, y es un compromiso, de acuerdo a la pregunta que hizo la colega, que no está asociado ni a horas ni a dinero, colega. Porque lo que les vayamos a pagar aquí o en cualquier parte jamás compensa eso. Es fundamentalmente un compromiso profesional y un compromiso de academia, ¿no? O sea, yo me meto a ser asesor, orientador, por un compromiso académico, porque no lo puedo mirar de otra forma. Pero el compromiso con él termina el 18 de enero, que yo entrego al comité. Termina esa parte escrita, pero termina el día en que los evaluadores le digan, hombre, te felicito,
hombre, esta tesis pues no es una tesis de maestría, ¿no? Entonces que ustedes sean muy conscientes de esos procesos de asesoría, ¿ok?